El principio de este programa, hoy tenemos un día importante para la democracia colombiana porque en la plenaria del Senado se va a decidir quién va a ser el nuevo magistrado o magistrada que venga a complementar la Corte Constitucional. Ya sabíamos que pues se habían dado algunas reglas, una de ellas es que solamente entraban los senadores, que son los que van a votar, y la terna, es decir, los candidatos que están apostando por ser elegidos, pero tenemos un video, Sebastián, en donde ni siquiera los ministros pudieron entrar. Sí, esa fue la orden que dio la mesa directiva. Ayer incluso el presidente del Senado dijo que se ve impedir el ingreso de asesores del gobierno, de lobistas, de personas ajenas a la elección. E incluso, pues este video, si me ayudan a ponerlo, que vamos a ver, está el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tratando de ingresar a la plenaria del Senado, y hay un asesor o un funcionario que se lo impide entrar y no estará. Porque claro, pues el gobierno estará interesado en poner todas las baterías, y ahí vemos cómo se regresa el ministro Sanguino porque no lo dejaron entrar. Ay, pues yo creo que son reglas que hay que respetar, ¿no? Eso lo dijo el presidente del Senado ayer. Aquí no me entra nadie, solamente a los que vamos a votar. Vamos a impedir algún tipo de injerencia o de presión sobre los congresistas que van a tomar esta decisión tan importante. Y pues ahí está el resultado de estas decisiones, Lina. Pero en medio de toda esta elección y de toda esta pugna, no solamente jurídica, sino política, porque esto se ha politizado, porque se habla de la señora María Patricia Balanta y también se habla del señor Carlos Camargo, que son uno apoyado por el gobierno, otro por la oposición, y en la mitad Jaime Humberto Tobar, que estuvo en los micrófonos de Blue Radio esta mañana. Pero en medio de toda esta disputa que estamos registrando desde hace varios días, pues acaba de salir una decisión de la Comisión Nacional Electoral, Lina, que tiene que ver de una u otra forma con la elección que vamos a tener de magistrado o magistrada para la Corte Constitucional. Sí, es que recuerde usted que hay dos integrantes del partido Cambio Radical a los que se les suspendió el voto porque incumplieron algo que se llama la ley de bancadas. Y es que en los partidos políticos esta ley es importante porque cuando se toma una decisión de bancada en el sentido de cómo votar algo, los congresistas que pertenecen a esos partidos por ley deben respetarlo. En ese sentido, la senadora Ana María Castañeda de este partido y el senador Temístocles Ortega habrían irrespetado esta ley, pues apoyaron en su momento, recuerden ustedes, Jennifer y oyentes, lo que era la votación de la consulta popular. Por eso estaban suspendidos. Entonces, eso estaba en el CNE tomó una decisión y es que suspendió estas sanciones a la senadora Castañeda y también al senador Ortega. Pues sacudió esto al partido Cambio Radical, Sebastián, porque pues votarían estos dos congresistas, cosa pues que está en entredicho porque se irrespetaría una decisión que era de un partido, además era una sanción interna. Pero es una medida cautelar, se tomó ayer en horas de la tarde. Las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, que son pues cercanas al pacto histórico, y Jennifer, ¿eso por qué es tan importante? La gente dirá, bueno, 2 votos más, 2 votos menos. A estas alturas... Eso es un montón. No, y a estas alturas, lo que se ha hablado y lo que yo sé de cómo están las cuentas, 2 votos pueden ser definitivos. Entonces, ese es el contexto en el que vamos a ver si Castañeda y Ortega, senadores de Cambio Radical, pueden o no votar para para magistrado. Pues vamos a hablar con el señor Carlos Fernando Motoa, el senador precisamente por este partido, por Cambio Radical. Gracias, senador Motoa, por estar con nosotros. Bienvenido. Un saludo a usted, Jennifer, a Lina, a Sebastián, a los oyentes, a la mesa de trabajo, y muy buena radiografía hacen ustedes del reto que tiene el Senado de la República de definir hoy el norte o la ruta que le corresponde al país. Esa es la radiografía que hacemos nosotros acá, pero me gustaría conocer su posición o la del partido, si nos puede hablar en nombre del partido, porque ya sabemos que siempre hay disonancias dentro de los partidos políticos, sobre todo en estos últimos tiempos, sobre esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Ustedes han planteado una ruta que es la correcta y en la información que le está dando al país es la adecuada. Estamos muchos sectores que representamos la oposición y los dependientes defendiendo los valores de la República, los principios de una democracia y por supuesto tratando de evitar que el gobierno termine de cooptar la Corte Constitucional, que como el país lo sabe, debe garantizarse la separación de poderes, particularmente en la rama judicial. Y esos 2 votos que se mencionan fueron debidamente sancionados por el partido Cambio Radical en virtud de normas constitucionales y legales por incumplir
el régimen de bancadas, en los nombres que usted se refiere, el senador Temístocles Ortega y la senadora María Castañeda, pues se cumplió el debido proceso. Lo que preocupaba o preocupa es que la mesa directiva, de ayer lo denunciaba en la comisión primera del Senado, ¿por qué no había cumplido esa orden que ya dio el Partido Cambio Radical de suspendió la voz y el voto a estos senadores, particularmente al senador Temístocles Ortega, que hace parte de la comisión primera y es integrante de la misma junto conmigo? La mesa directiva de comisión primera no tuvo ninguna respuesta, no tuvo ningún argumento, y sí sorprende que 4 horas después el Consejo Nacional Electoral, que ya también ustedes y el país conocen mis reparos a esa corporación, haya suspendido los efectos que en su momento tomó el Comité de Ética del Partido Cambio Radical. ¿Eso qué significa? Que hoy podrían votar los senadores y, como bien lo señalaba Sebastián, pues va a ser 2 votos definitivos. Nosotros creemos que esa decisión del Consejo Nacional Electoral, que fueron tomadas por magistradas que pertenecen al pacto histórico, por supuesto violenta el principio de imparcialidad, de objetividad que debe tener esa corporación, entre otras cosas porque esas 2 magistradas fueron recusadas, y lo sorprendente es que las mismas magistradas dan trámite a su propia recusación cuando no es lo que corresponde. Hubo extralimitación de funciones, hubo falta de competencia y por supuesto tendremos que establecer también las acciones legales. Pero esto es el abrebocas de lo que va a ocurrir. Así como están funcionando en el Consejo Nacional Electoral estos magistrados cercanos al petrismo, pues también pretenden que actúen los magistrados cercanos al gobierno, al petrismo, en la Corte Constitucional, abiertamente, desconociendo la Constitución y dando una interpretación a las normas que no es la que corresponde. Senador, 2 cosas. Por un lado, usted dice que también le sorprende que la mesa directiva pues no hubiese acatado esta sanción que impuso el Partido Cambio Radical, pero por un lado, ¿cómo funciona ahí eso? Porque la senadora Ana María Castañeda pues fue elegida segunda vicepresidenta precisamente de la corporación, es decir, ella compone hoy la mesa directiva, incluso tuvo discurso el día de la instalación del Congreso. Eso por un lado. Y por el otro, ¿se está pensando desde el partido y se habla ya de la expulsión de estos 2 congresistas? Vamos en el contexto que conozco, no puedo ir más allá. El senador Temístocles Ortega, que fue sancionado por el Partido Cambio Radical, sentencia en primera y segunda instancia, que está ejecutoriada. Yo desconozco por qué la comisión primera no dio cumplimiento a esa sanción en los últimos 15 días, cuando quedó ejecutoriado esa providencia del Partido Cambio Radical, ese auto, si lo quieren llamar, o esa decisión del Comité de Ética del partido. Nunca la cumplieron, y ese era el llamado de atención que ayer realizaba a la mesa directiva de la Comisión Primera. Yo vi al senador Temístocles Ortega interviniendo cuando el partido le suspendió el derecho a la voz, y también votando en las plenarias de las comisiones cuando el partido ya había tomado esa decisión y el auto ya estaba ejecutoriado. Es una decisión que también nos corresponde a nosotros hacer cumplir, porque es que el régimen de bancadas no es solamente una decisión del partido político, es garantizar la fidelidad al elector que votó por el congresista, pero que también votó por el partido que representa unas banderas y unos valores. En el caso de la señora Ana María Castañeda, lo que conozco es que hasta ahora no ha participado en votaciones en la plenaria. Puedo estar equivocado con esa información, no he entrado en el detalle de la misma. Respecto a la expulsión, es una decisión que le corresponde al Comité de Ética, no es una decisión de los congresistas, ni de la bancada de senadores, ni representantes. Yo creo que hoy la sanción que se ha impuesto es la adecuada, la suspensión por 11 meses del derecho a la voz y el voto, y posteriormente el Comité de Ética evaluará si corresponde en otro tipo de sanción. Pero para ser claros, no veo que ese tema de expulsión sea inmediato en el corto plazo en los casos de los senadores que usted menciona. Pues nos irá contando, senador. Le quiero dibujar un escenario que puede ser muy posible, puede ser muy probable ahorita a las 12, y es que el gobierno gane con un 1, 2 votos muy reñido, y uno pueda decir, oiga, finalmente esos 2 votos sí fueron decisivos. ¿Qué herramientas jurídicas tendría la oposición para pelear ese escenario? Pues la responsabilidad la tendría absolutamente el Consejo Nacional Electoral en ese escenario. ¿Y a qué corresponde? ¿Ustedes qué podrían hacer? Pues primero, denuncias de tipo penal, porque sí claramente existe un prevaricato. Repito, las magistradas cercanas al petrismo fueron recusadas y no le dieron trámite a la recusación. Ellas mismas la resolvieron.
tema que se prohíbe por las normas legales e incluso constitucionales. Así que en esos escenarios hipotéticos, por supuesto, había que también demandar la elección que se diera con esa participación de los dos senadores que usted menciona, que ha tenido una discusión hoy jurídica que ojalá el Consejo Nacional Electoral revierta y corrija lo que ayer sorpresivamente a las 6 de la tarde habilitaron para alterar la votación que hoy tiene el Senado de la República y favorecer al petrismo y al gobierno en esta elección de nuevo magistrado de la Corte. Senador, pero antes de despedirlo, ¿cuáles son sus cuentas? Es decir, ¿cuánto peso pueden tener estos dos votos que recupera pues el Senado con los dos senadores que estaban sancionados y que el Consejo Nacional Electoral dice ustedes pueden? ¿Cuáles son sus cuentas? Las cuentas están muy apretadas. Recordemos que esto es votación secreta. Aquí los senadores votan de acuerdo a su conciencia. Estamos nosotros en la tarea de tratar de abordar uno por uno de los senadores a explicarles el riesgo que corre la democracia si se elige un nuevo magistrado cercano al gobierno. A mí me decían que tenían 53 votos. ¿estoy bien? No lo sé, Sebastián. No usted sé lo sabe, cuánto podamos tener a favor, cuánto podamos tener en contra. No podría conocer yo esos resultados, pero sí el escenario es bastante apretado. Senador, pero ¿qué asidero podría tener esa propuesta del doctor Uprimi, en el que decía, bueno, el voto es secreto, pero en este caso sí debería haber transparencia y que publiquen el voto? Es decir, ¿le sirve mejor al gobierno que el voto sea secreto o le puede salir el tiro por la culata porque la gente puede tener más independencia? Yo creo que por los temas de responsabilidad con el país, por lo que está en juego en la democracia, sí debería de hacerse el voto público. Digamos que la garantía constitucional que el voto sea secreto, pero no hay ninguna norma que tampoco prohíba que si el congresista quiere hacerlo público, cante su voto. Ojalá sea ese el comportamiento en la elección que tendremos a las 3 de la tarde, pero no pareciera que los aliados del gobierno estén interesados en ello. Senador, muchísimas gracias y estamos pendientes entonces de esta decisión tan importante que van a tomar ustedes ahí en el Senado. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todos y sigo atento a los requerimientos, las preguntas que tenga tan importante medio de comunicación. Pues muchísimas gracias por atendernos. Mira, acá nos está mejor mandando al programa Oscar Concha, que es un seguidor que nos escribe todos los días y nos envía una valla del señor Carlos Fernando Motova y dice, en Cali ni un voto más por Petro. No sé si le vaya a salir esto en el Senado con el magistrado. Ha sido muy popular esa valla, sí. Jennifer. Sí, incluso creo que la primera que instaló el senador Motova en Cali fue destruida. Él publicó un video denunciando la destrucción, la vandalización de esa valla, que dice ni un voto más por Petro, pero ya creo esta otra instalada en uno de los ingresos a Cali, en la zona de la Portada al Mar, que es el ingreso a Cali desde Buenaventura. Mire, precisamente esa ley de bancadas nace, se crea y se aprueba y se tramita en el Congreso para evitar el desorden en el proceder de los congresistas, de los senadores y representantes que hacen parte de un partido. Esa es la disciplina de un partido. Por consiguiente, si un partido tiene unas directrices sobre cómo deben votarse las iniciativas, las leyes, pues se deben acatar los que hagan parte de ese partido. Pero lo que no puede pasar es lo que estaba pasando con el señor Temístocles Ortega y con la senadora Castañeda, que hacen parte de Cambio Radical, pero votaban con el gobierno, siendo Cambio Radical un partido opositor. Ahí nació todo el origen de la sanción disciplinaria por parte de Cambio Radical a estos dos senadores nació de eso, que no acataron las normas internas del partido. Y ahora resulta que las dos integrantes del Consejo Nacional Electoral del Pacto Histórico le levantan la sanción para que hoy puedan votar exactamente a favor de lo que quiere el gobierno. Esto es un espectáculo muy triste, muy lamentable. O sea, la democracia así, con estos procedimientos, no se consolida. Esto es una republiqueta. El comportamiento de estos congresistas, como se está dando, desobedeciendo las directrices de su propio partido y se exponen, se exponen a la expulsión, que como decía el senador Motova, no va a ser hoy ni mañana, pero no tiene ningún sentido que hagan parte de un partido si no van a acatar las decisiones del partido. Eso así es el mejor de los mundos. Sí, sería la decisión más drástica y es otro episodio, Oscar, creo yo, de lo que estamos viendo, que los partidos realmente se están evaporando, de que César Gaviria se opone contra el partido y lanza comunicados y al final 20 congresistas votan en la dirección contraria. Lo mismo el Partido Conservador y acá el Partido Cambio Radical es de oposición fuerte, dice que van a apoyar a Carlos Camargo y dos de ellos hacen todo lo contrario, pues están perdiendo sentido lastimosamente, pues Jennifer, los partidos políticos, porque sí tiene que haber cierto orden, si no pues es un relajo. Y prepárense